Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Lubin. Listo, chicos. Bueno, cuéntame, ¿qué teníamos planificado para el día de hoy? ¿Cuándo teníamos la revisión de los proyectos? ¿Era el día de hoy? El día lunes. Buenas, Inge. ¿El día lunes? Sí. Ya, Sí. muchachos, ok. Listo. Entonces, miren, el día del examen sería de hoy en 8. Por favor, ya les voy a subir ahora las presentaciones para que por favor las tengan ahí. Igual tratan de revisar todo lo que hemos manejado en la parte de servicios. Me comentan con servicios, ya revisamos todo lo que era el manejo también con Postman. Sí. Perfecto, muchachos. Listo. Ok. Entonces, chicos, vamos a continuar. Hay 2 temitas que nos faltan por revisar. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Voy a procurar de hacerlo rápido. Con el fin... antes de que me olvide, ¿en qué porcentaje vamos de proyecto? Perdón. ¿En qué porcentaje vamos con los proyectos en cada grupo? Por mi parte, un 50%, Inge. Un 80-90% en mi falta. grupo. Bueno, en el 1 está 80, 80. sí. ¿Cuánto? 80, sí. 80%, o sea, pero en el grupo de Cristian nos está faltando bastante. Y aún así el 20% de aquí para el lunes está... Bueno, ¿y los demás grupos cómo estamos? Dayana, ¿cómo está en su grupo? ¿Con qué porcentaje va? Le preguntaba el porcentaje de avance del proyecto de su grupo. ¿Cuánto va? 80%. Inge. ¿80 también? Ok. Listo. De los demás grupos. Jessica, ¿en qué porcentaje va con su trabajo? Igual dije en un 70%. Ok, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer al día de hoy, entonces, vamos a revisar rápido esos 2 temitas que, perdón, que tenemos pendientes. ¿Y qué les parece si ocupamos también el tiempo para ir cerrando lo del proyecto? Sí, Inge, muchas Eso gracias. le quería pedir Sí, ese muchas favor, si es que gracias. nos podría dar en estas horas para seguir adelantando. Yo no tendría problema, pero ¿qué hacemos con los temas que están pendientes por revisar? Les pondría ahí las presentaciones y ustedes terminarían de revisarlo, no hay problema. Creo que mejor ahorita, rapidito. Sí, creo que revisemos de Creo forma que rápida, Inge, con estaríamos usted mismo. dispuestos a hacer un esfuerzo aparte para estudiar por nuestra parte, Inge. Ya, entonces pónganse de acuerdo entre ustedes. Los temas que tenemos para el día de hoy. El 1 tiene que ver con la parte de lo que es el cómputo en la nube, que es un tema que nos demoraremos aproximadamente unos 30 minutos. Y el otro tiene que ver con lo que es la parte de multimedia distribuida. Entonces, ahí sí ustedes digan. Lo revisamos de una manera un poco rápida para que no hayan dudas de pronto para lo del examen. Y el resto de tiempo lo vamos a ocupar para terminar el proyecto. ¿Les parece bien? Yo estoy de acuerdo con eso, Inge, los demás no sé. Ya. Hagámoslo así, hagámoslo así. Eric, Mejor que levanten la mano para ver si estamos la mayoría de acuerdo. es que si necesitamos que todos estemos de acuerdo para poder hacerlo. Si no, yo pienso que es mejor, aunque sea rapidito, revisarlo, irlos explicando más o menos de qué se trata, para que de pronto el día del examen no haya dudas. Yo pienso que tampoco es que sea un tema complejo,
pero sería mejor para que de pronto no hayan después dudas y no haya esa sensación de que eso no se entendió. Estamos. Hagámoslo mejor pronto. Ok, me permiten, voy a compartir. Ok, vamos a empezar con el tema de cómputo en la nube. Bueno, hoy en día, muchachos, esto del cómputo en la nube, hace algunos años se hablaba de oportunidades, ¿no? Hoy estamos hablando ya de una tendencia generalizada, una tendencia que cada día es mucho más fuerte en la mayoría de compañías, de empresas, negocios, pequeños, medianos, y no se digan aquellos negocios que son grandes, están vinculando todo su negocio hacia la parte del cómputo en la nube. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, más que nada comprender algunas características, ventajas y desventajas del cómputo en la nube, así como este cómputo en la nube es un esquema sobre el cual está basado todo este nuevo ámbito o este nuevo paradigma de lo que es la computación distribuida, ¿no? Como les había mencionado, ¿por qué hoy en día se vuelve esto algo muy interesante para los negocios? Vamos un poquito a la parte práctica, ¿no? Y les voy a contar de un caso real y algo que vi en la televisión y yo no entendía y me llamaba mucho la atención, muchachos, por algo que yo estuve muy de cerca al momento en que pasó, pues, la emergencia del sector justicia, más o menos allá por el año del 2013. ¿Qué pasa? Que hace esta semana, no sé si qué día fue entre martes y lunes y martes, o fue miércoles, vieron las noticias, bueno, ya habrán visto que la presidenta del consejo renunció, y entre todas esas cosas que ella mencionaba, hablaba de que no existe ¿cómo se llaman? Los fondos necesarios para poder solventar informáticamente y tecnológicamente al Consejo de la Judicatura. O sea, yo me quedé sorprendido porque, muchachos, puertas adentro, yo sé que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, tiene una infraestructura tecnológica, tiene más que suficiente. Incluso el data center del Consejo estaba siendo utilizado apenas de un 15%. ¿Se imaginan lo que es una inversión de millones de dólares para tenerle ahí solo trabajando al 15%? Y esa es la parte en la cual trato de hacer esta introducción, hablando precisamente de la importancia que tiene hoy el cómputo en la nube. Hasta hace algunos años, todas las organizaciones, absolutamente todas, dentro de lo que era la gestión de TI, todo lo que era la gestión de los servicios que ofertaba cada una de las unidades del sector público, lo que procuraban era comprar o adquirir infraestructura tecnológica que le permita solventar todo lo que eran los procesos o los servicios misionales de cada una de las instituciones. Y todo esto comenzó a tener mucho más peso, obviamente, a medida de que, por ejemplo, los sistemas se iban automatizando, a medida que la computación móvil también se iba diversificando, a medida que, por ejemplo, los procesos misionales también requerían ser automatizados. Entonces, todo eso ha sido como un conjunto de variables que han venido, pues, a incidir de manera directa en lo que es la utilización de este tipo de tecnologías. Ahora, vamos un poquito más allá. En el mundo real, una inversión para, por ejemplo, solventar un centro de datos y darle mantenimiento, por lo menos para arrancar con un centro de datos promedio, mediano, estamos hablando de inversiones que aproximadamente circulan por los $500,000. Entonces, son inversiones que las organizaciones, las instituciones públicas tienen que meter dinerito, ¿no es cierto?, en sus presupuestos para solventar todo ello.
Ahora, pensemos en esto, ¿no? Instituciones del Estado que han podido de una u otra forma solventar todo esto. Pero ¿qué pasa con los, con los pequeños y las medianas industrias? Aquellas que, por ejemplo, no tienen, cuando usted le habla de un sistema que cuesta 3,000, 4,000, 5,000 dólares, eso, por ejemplo, es una inversión sumamente alta a veces para este tipo de negocios. Hablar de una infraestructura que quiera, para poder implementarla, con los rubros parecidos a los que les mencionaba que se manejan en el sector público, realmente es una muralla muy grande que tienen que solventar o que se tiene que aprender a gestionar desde la perspectiva de los recursos. Entonces, si nos ponemos a pensar en ese contexto, para una empresa pequeña, mediana, que quiera dar este paso, ¿no es cierto?, para poner en línea sus servicios, para poder trabajar de manera automatizada con su negocio, para poder manejar de una manera muy inteligente la parte misional, es realmente un reto. Pero también con los años han venido apareciendo, ¿no es cierto?, soluciones dentro de lo que es el cómputo en la nube, como una alternativa mucho más económica, mucho más barata para solventar este tipo de requerimientos que por lo menos, y en la actualidad, muchos negocios ya lo están haciendo y están, obviamente, a través de esto, tomando ventaja competitiva sobre otro tipo de negocios. ¿Ok? Espérame un ratito, por favor. Ok. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, el cómputo en la nube lo que viene a hacer es proveer servicios de almacenamiento, de procesamiento, ¿no es cierto?, y de gestión a usuarios finales en cualquier parte del mundo, sin que estos, por ejemplo, sin que los usuarios o los negocios tengan una infraestructura base sobre la cual puedan trabajar. De hecho, todos estos servicios son servicios lógicos que se encuentran montados en alguna plataforma sobre los cuales, ¿no es cierto?, se pueden hacer uso de tanto de software como de hardware, por ejemplo, para dar continuidad a los negocios. Otra cosa es que se puede decir que el cómputo en la nube, hoy por hoy, es un modelo que va a permitir, ¿no es cierto?, el acceso a archivos, aplicaciones, información, servicios, con el propósito, ¿no es cierto?, de compartir recursos de forma editable, configurable, y también que se pueda ir ajustando a los requerimientos de los negocios en dependencia del crecimiento que ellos vayan teniendo. Por ejemplo, un ejemplo de los recursos que pueden ser descargados de la nube. Por ejemplo, podemos tener música, imagen, datos, multimedia, y todo esto, por ejemplo, al alcance de todos los usuarios. Y hoy en día, ¿no?, gracias a la capacidad de cómputo, generalmente esto ya lo podemos hacer de manera totalmente transparente, incluso solamente desde nuestros dispositivos móviles. Abstracción y virtualización. Bueno, la computación en la nube se refiere a dos conceptos básicos, la abstracción y la virtualización. ¿Qué es la abstracción? Significa que todos los detalles de implementación para los usuarios de los sistemas y los desarrolladores se abstraen. Es decir, nosotros no vamos a tener no necesitamos estar al tanto de todos los procesos, ¿no es cierto?, de implementación de todos estos servicios. A nosotros generalmente cuando hacemos uso de esto, simplemente nos dedicamos a la administración, a la publicación, al consumo de esta información. Pero todos los procesos que están por abajo en la parte administrativa para nosotros son totalmente transparentes. Y por otro lado, los recursos, dice, de los sistemas se reúnen y se comparten virtualmente. En cuanto a la virtualización, se señala que los sistemas se pueden aprovisionar cuando sea necesario desde un sistema centralizado. En este caso, los costos se van a evaluar de manera dosificada, tanto en el alojamiento como la demanda que tengan estos recursos. Es decir, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de computación en la nube, también estamos hablando
de la capacidad de reaccionar en base a la demanda que nosotros tengamos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer uso de este tipo de tecnologías y podemos ir consumiendo, o de hecho, muchos de los paquetes que se ofertan, tanto por ejemplo como en Azure, en AWS, en el mismo Google, muchos de estos servicios se lo hace por demanda. Y eso es una ventaja, porque a mayor demanda que yo tenga, obviamente voy a tener que pagar lo que obviamente mis usuarios han tenido acceso al momento de trabajar con este tipo de plataformas, obviamente en el consumo de información. ¿Cuáles son los modelos de cómputo en la nube que nosotros podemos tener? Bueno, el cómputo en la nube típicamente se ha usado como un sistema de almacenamiento. Muchos especialistas separan el cómputo de la nube en dos modelos diferentes, los que están orientados al servicio y al desarrollo. Un modelo de servicio dice el nivel de abstracción que el cliente interactúa en un entorno de cómputo de nube, mientras que el modelo de desarrollo se refiere a la ubicación y a la gestión, ¿no es cierto?, de estos elementos dentro de la infraestructura de nube que nosotros tengamos implementada. ¿Cuáles son los tipos de cómputos en la nube? Bueno, existen algunos tipos de cómputos en la nube. De hecho, existen 3 servicios aceptados y definidos por el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Por ejemplo, NIST, les aconsejo que en algún momento lo puedan revisar. Este es un centro, por ejemplo, donde ustedes van a encontrar estándares para cualquier cosa que esté asociada a la tecnología, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo qué sé, si usted quiere buscar aquí algún estándar, por ejemplo, yo qué sé, hablemos algo con algún estándar relacionado a la parte móvil. Por ejemplo, miren, aquí tenemos algunos estándares que son desarrollados aquí, que son ofertados por las empresas, y obviamente que muchos de estos son usados como referencia al momento de trabajar, ¿ok? Por ejemplo, pongamos aquí REST, hablando de los servicios. Por ejemplo, miren, aquí hay muchos elementos relacionados con la parte de los archivos REST, ¿no? También si es que yo quisiera, por ejemplo, poner, yo que sé, Web API, pongámosle ahí. Vamos a ir encontrando un montón de documentos que nos pueden servir al momento de nosotros utilizar eso como referencia. Regresando a esto, hay 3 tipos de modelos que se definen en NIST para trabajar, que es el modelo de software como servicio, de plataforma como servicio y de infraestructura como servicio. Son los 3 modelos sobre los cuales se pueden trabajar. El SaaS es un entorno operativo completo con aplicaciones de gestión. Permítame un momentito, por favor. La aplicación está determinada por el cliente a través de una pequeña interfaz de usuario, el cual puede ser, por ejemplo, un navegador web. Toda la aplicación, en este caso, es responsabilidad del proveedor. ¿Ok? Tenemos también el modelo PaaS, que en este caso lo que se oferta son máquinas virtuales, sistemas operativos, servicios, marcos de trabajo para el desarrollo, operaciones de estructuras de control, para las aplicaciones que son desarrolladas por el cliente, pero que son implementadas en la nube. Y tenemos el modelo IaaS, que en este caso lo que hace es ofrecer capacidades de computación, tales como máquinas virtuales, almacenamiento virtual, infraestructura virtual, y otras analogías de hardware como una provisión para los clientes. En este caso, el proveedor del IaaS gestiona toda la infraestructura, mientras que el cliente se enfoca netamente o es responsabilidad de todos los aspectos que tienen relacionados con la parte del desarrollo. ¿Ok?
¿Qué más tenemos? Tipos de cómputo en la nube. Existen dentro de lo que es los tipos de cómputo de la nube, de acuerdo a la NIST, se han propuesto 4 modelos de cómputo que son la nube pública, la nube privada, la nube comunitaria y tenemos la nube híbrida. Una nube pública no es otra cosa que una infraestructura disponible para uso abierto al público en general. Este tipo de infraestructura en la nube puede ser propiedad de una organización como universidades, corporaciones empresariales, gubernamentales o combinaciones entre ellas. En cambio, la nube privada es una infraestructura para el uso exclusivo de una organización. Comprende múltiples consumidores de las unidades de negocio, es decir, todas las áreas que conforman este tipo de organizaciones. Este tipo de nube puede ser gestionada por la misma organización o por un tercero o en un modelo mixto, ¿no? Tenemos las nubes comunitarias, en este caso es un modelo, dice en que la infraestructura en la nube puede ser compartida por múltiples organizaciones que guardan un interés común como una perspectiva política, por ejemplo, requerimientos de seguridad, consideraciones de cumplimiento, etc. Este tipo de infraestructura en la nube puede ser concesionado, administrado o administrado por más de una organización o también por una combinación entre todos los socios o los miembros de este tipo de nubes comunitarias. ¿Cuáles son las características que tenemos, las principales que tenemos dentro de lo que es el cómputo en la nube? Tenemos, por ejemplo, la escalabilidad y servicios bajo demanda. Tenemos una interfaz centralizada en el usuario. Otra de las características es que se debe poseer garantía de calidad en los servicios. Esto, por ejemplo, es importantísimo porque a partir de esto uno puede ofertar servicios de calidad en términos de rendimiento tanto de software como de hardware. Otro aspecto fundamental que se lo debe contemplar es el tema de precios. Por ejemplo, en la computación en la nube no siempre se requiere una inversión de los usuarios, no se requiere un gasto de capital. Los usuarios pagan por los servicios y la capacidad a medida que lo necesitan. Entonces, por ejemplo, esto marca una diferencia totalmente transversal a los modelos de negocio tradicionales con respecto a lo que empezábamos hablando. Por ejemplo, en el año 2013, les vuelvo a mencionar, el Consejo de la Judicatura tuvo una inversión grandísima de millones de dólares en cuanto a la generación de su data center. Pero, por ejemplo, en un inicio, esa plataforma no fue utilizada al 100%, como yo les decía. Del 100% de ese data center, apenas del 15% era utilizado. Luego, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ellos también hicieron inversiones en hardware. Incluso llegaron, ¿se acuerdan? Si ustedes recuerdan parte de este proceso de adquisición de plataformas, también fue lo del Justicia 2.0, ¿no? ¿Se acuerdan que lo habíamos analizado aquí? Pero también fue otro problema porque ustedes ya se acuerdan que hicimos un trabajo hablando de esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó? Y bueno, y entendiendo qué es lo que ha sucedido desde ahí hasta hoy, ¿no? Entonces, esta alternativa de tenerlo todo en la nube es también, y pagar por demanda, también tiene una característica importante desde la perspectiva de precios. Especialmente para aquellos negocios pequeños y medianos, obviamente, que necesitan de todo esto para poder trabajar de una manera mucho más transparente. Ahora, les hago una pregunta. Mañana les contratan a ustedes, a cada uno de ustedes, en una institución pública diferente. Digo usted, le contrataron en el municipio de Ambato, le contrataron en la misma judicatura, le contrataron en la Defensoría Pública, le contrataron en la Fiscalía, le contrataron en el Ministerio del Ambiente. Cada uno ahora forma parte de una de estas instituciones públicas.
y esté en sus manos implementar, no sé, llevar a la nube, por ejemplo, la base de datos institucional para tener alojado eso en un servidor en la nube. Y a partir de esa base de datos donde van a estar los servicios, algo parecido al SOMI, como funciona y que ya lo trabajamos, pero desde la perspectiva de entregar la información como un servicio. Les da una pregunta. Nos damos cuenta de que eso es mucho más barato que comprar una licencia de un software de base de datos, por ejemplo. Digamos, la de SQL cuesta casi $100,000, la de Oracle cuesta como 150,000. Y esto nos va a costar mensualmente $200. En números, es bueno porque podemos hacer. La pregunta es, desde la perspectiva legal, ¿se puede o no se puede hacer eso, muchachos? Tomando en cuenta que somos instituciones públicas. Pregunta, ¿se puede o no se puede hacer eso? Cada uno es responsable de su institución pública. Andrés, ¿se puede o no se puede? Sí, Ya. Jessica, ¿se puede o no se puede? Sí, Ya. Ustedes están firmando, verán, están firmando eso, ¿no? Dayanara, ¿se puede o no se puede? creo que sí. Ya. Listo, ya voy firmando. Ya. Entonces, alce la mano, ¿quién dice que no se puede? Alce la mano. Desarrollado in-house, pero le estoy ahorrando solo lo que me cuestan los enlaces de datos de Quito, Guayaquil y Cuenca, es lo que yo estoy pagando en Amazon Web Service por alojar ahí mis servicios y mi base. ¿Por qué entonces no puedo hacer? Y lo que dice Eri es totalmente real. No se puede hacerlo porque no se pueden alojar datos de gobierno, datos públicos en servidores externos al país. Si hubiéramos hecho esto, si ustedes hubieran contratado en una empresa y usted hubiera dicho, sí, no hay problema, firmemos. Lo que hubiera pasado, muchachos, es que ustedes después, en el corto o en el largo plazo, hubiera caído contra la orilla. Y hubieran dicho, a ver, ¿cuál es el perjuicio para el Estado de esto? A ver, aquí hay un incumplimiento de la norma, de la ley, de las reglas. Entonces, ¿quién firmó? Ah, firmó Andrés García. Listo, entonces, ¿cuánto le va a poner la Contraloría? A ver, por ejemplo, Andrés, usted va a pagar una multa con todo lo que se ha mandado dinero, más lo que los daños y perjuicios, más o menos, digamos, unos $8,000. Y así pasa, muchachos. Por eso hay que estar claros, nunca se firma cualquier cosa. Yo alguna vez les había contado, creo que sí les conté, alguna vez a mí me ofrecían, cuando yo recién estaba graduadito de la universidad, cuando en esa época los laboratoristas ganábamos $198, a mí me ofrecieron un trabajo en esa época de $2,000, imagínense. Pero después de un tiempo, vi que la persona a la que le contrataron, esa persona firmó un montón de cosas que no debía haber firmado. Él no era parte de la corrupción de esa entidad, pero al poco tiempo, todos aquellos que le hicieron firmar, no pasaba nada, porque ellos nunca firmaron nada. El que se fue a la cárcel fue lastimosamente el de sistemas, el, el, el de tesorería y el dueño y el administrador del contrato. Los tres fueron a la cárcel, muchachos. Yo en esa época ya iba trabajando como 3 años en otra empresa, igual ganaba mucho menos que lo que les comentaba de ahí,
pero le daba también gracias a Dios, ¿no? Porque miren que si yo hubiera, por desconocimiento, yo hubiese llegado a firmar algo, pues sencillamente, imagínense, hasta ahora hubiera estado pagando eso. Entonces, todo muchachos, como les digo, hay que tener conocimiento de ley, y cuando usted vaya a firmar algo que no conoce, consejo sano, muchachos, especialmente en la parte de tecnología, haga revisar por un abogado. Si usted le dice, a ver, espérame un ratito, yo necesito saber qué voy a firmar, necesito que mi abogado revise, quiero estar claro, pero si ya ahí se enojan como que usted, si no firma, se va del trabajo, es mejor que se vaya a que firme algo que después le haga bastante problema, muchachos. Yo tengo conocimiento de algunos casos de personas que no hicieron nada malo, pero a veces por este tipo de cosas terminaron en la cárcel y pagando cosas que ni siquiera ellos habían robado. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, hay que tener bastante cuidado con eso, chicos. Especialmente porque cuando somos jovencitos, cuando ustedes vayan a trabajar, recuerden, muchos de ustedes trabajarán en el área de sistemas, haciendo software. Otros se dedicarán a la parte de infraestructura, otros se dedicarán a la parte, yo qué sé, a la parte de gestión de TI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún momento también van a tener la oportunidad de trabajar en una institución pública y les va a tocar firmar un contrato y les va a tocar ser responsable de los procesos que se levanten en las organizaciones. Entonces, pero si usted no tiene, ¿cómo le digo? No tiene cuidado de este tipo de cosas, usted puede estar firmando cualquier cosa que en el tiempo le puede perjudicar. En ese caso, por eso es importantísimo que debemos estar claros en lo que firmamos. Y si usted no está claro de algo, muchachos, por más buen trabajo que tenga, no lo firme. ¿Ok? Unos meses, recuerdo que a un amigo mío, él es médico, él es trasplantista, él, el chicos, él hace trasplantes de ¿cómo se llaman? De riñón. Eh, ya le querían hacer firmar algo ilegal. A él le querían hacer firmar la recepción de unos equipos que no estaban en el ministerio. Y él no quiso firmar y lo botaron del trabajo. Imagínense un médico de ese nivel, trasplantista, muy bueno, pero al fin y al cabo, después de él presentó un amparo, él no regresó a ese hospital, se fue a otro, le volvieron a contratar. Pero estas personas que estaban atrás de estos negocios chicos terminaron en la cárcel. Entonces, miren, eso es lo que uno tiene que tener cuidado, no porque usted sea el buen agente, no porque usted nunca diga nada, porque usted lleve la contraria, usted va a firmar cualquier cosa que le puede perjudicar. Mucho ojo con eso, muchachos. Pilas, pilas. Si usted no sabe lo que firma, pide una copia, lleve donde un abogado, que el abogado que sea bueno y que revise y le diga, sí, no pasa nada. O por lo menos el abogado le va a decir, oye, pero tú te estás haciendo responsable de esto y de esto. Mucho ojo con eso, chicos. Nunca firmen algo que no reciban tampoco. ¿Se acuerdan el caso del jefe de sistemas del Consejo de la Judicatura? Por ayudarles para que no les multen, les firma una entrega del software que nunca funcionó. ¿Y qué hicieron ellos? Adiós, nos vemos, chao. Y le dejaron a él con el problema, con los millones ahí por pagar y todo eso. Entonces son cosas que uno tiene que aprender, ¿no? De la vida, chicos. Ok, y vamos con la parte del sistema autónomo. Estos sistemas autónomos en la nube son sistemas administrados de manera transparente por parte de los usuarios. Sin embargo, dice el software y los datos dentro de las nubes pueden ser configurados y consolidados en una plataforma sencilla en función de las necesidades del usuario. ¿Cuáles son las ventajas que vamos a tener en cuanto a lo que es el cómputo en la nube? Vamos a tener reducción de costos, como les decía, ¿no? Por lo menos para solventar los servicios inicialmente, ¿no? Yo les hablaba de que una institución pública para montar un data center así
básico, ¿no? Con su centro de climatización, con sus centros de difusión de aire, con su UPS, con su puerta de control de acceso, con el piso falso, con el sistema de ventilación, con los sistemas de enfriamiento, con los rack, con todo eso, chicos. Baratito, baratito, $500,000. Y es lo que yo les hablaba hace un momento. Entonces, si yo quiero que el negocio, por ejemplo, de mi familia, que es un negocio que está empezando, que recién se está capitalizando, ¿cómo le voy a decir, bueno, y quieres del sistema, queremos tener un centro de datos, todo bonito, bueno, el costo es 500,000. No podemos hacer eso. Ni siquiera las grandes empresas a veces están en la posibilidad de coger, invertir y pagar o desembolsar $500,000 para tener su data center, o sea, correcto, ¿no? Dentro de su empresa. Es muy, yo creo que habrán muy pocas empresas realmente que hagan eso. Entonces, eso es una inversión, sí, es una inversión positiva, pero siempre y cuando existan recursos y el retorno de la inversión garantice este tipo de inversiones, ¿no? Por eso hablamos siempre también del ROI. ¿En qué tiempo yo voy recuperando todo esto, ¿no? El tiempo en que qué tiempo yo me demoro, por ejemplo, generando estadística de valor, qué tiempo yo me demoro, por ejemplo, para tomar decisiones acertadas en los procesos. Todo eso son cosas que influyen de manera directa cuando yo voy hablando, ¿no es cierto?, del retorno de la inversión. Por eso, este tema de la cómputo en la nube siempre vamos a verlo como desde una perspectiva de reducción de costos. Y si yo, como negocio, estoy dispuesto a ser mejor que mi competencia, sí, me va a costar, pero no me va a costar tanto como si yo le comprara, digo, ¿no?, los fierros y tuviera que acoplar todo este modelo, estos servidores en mi institución. Facilidad de uso, bueno, yo creo que es algo que han venido trabajando los proveedores de este tipo de servicios. El hecho de mejorar sus interfaces, de poner, hacer que la administración, el uso de los recursos que tengamos en la nube sean mucho más sencillos y sean mucho más fáciles para que el usuario no tenga ese impedimento de manejo de las herramientas. Por cierto, si mañana a ustedes les contrataran para evaluar la facilidad de uso de una herramienta, ¿con qué lo harían? ¿Cómo lo harían, chicos? Mañana yo soy de la empresa, de la empresa TicTac. Y TicTac tiene, yo qué sé, una fuerza de ventas y tenemos un software móvil desarrollado por nosotros, pero digo, bueno, yo quiero contratar a un ingeniero en software que me permita evaluar la facilidad de uso de mis aplicativos, pero quiero empezar con la fuerza de ventas. Y me dan el contacto de todos ustedes. La pregunta es, les estoy entrevistando y les pregunto, ¿cómo evaluarían ustedes la facilidad de uso de una herramienta de software? Pues yo me iría directamente por el acercamiento de los usuarios, analizando tanto su experiencia como la facilidad de uso que han tenido mediante, por ejemplo, encuestas. Y después Ya, entraría a la parte más técnica. ya, muy bien. Muy bien, Eric siempre tiene respuestas bastante lógicas. Me gusta cuando usted da sus criterios porque son bastante lógicos. Eric, muy bien, muy bien. Y eso, por ejemplo, Eric, es un don, no lo pierda, porque yo sé que usted constantemente está leyendo, ¿no? Se está instruyendo y eso es bueno, es algo bueno para replicar con los compañeros. Técnicamente, Eric dijo básicamente ya qué es lo que hay que hacer. A ver, muchachos, en algún momento puede pasar esto, ¿no? Que nos pueden contratar para evaluar la facilidad de uso de herramientas. ¿Cómo evaluamos? A ver,
De pronto eso nos hubiera sido muy interesante trabajarlo. Hay una herramienta, hay una metodología que les recomiendo algún momento lo puedan revisar. De hecho, con mis estudiantes, cuando estamos trabajando en los temas de tesis, hay algo que nosotros evaluamos. Se llama modelo de aceptación tecnológica. Este modelo TAM es una propuesta. Miren, aquí le voy a poner modelo de aceptación tecnológica. Muy bien. Déjenme ver si es que encuentro por aquí algo. Bueno, aquí está el Wikipedia. Y miren, aquí yo tengo el modelo de aceptación tecnológica. Esto es una metodología que me permite evaluar, primero, en función de variables externas, me permite evaluar la usabilidad percibida, la facilidad de uso percibida, la actitud de uso y la intención de uso de las herramientas. Entonces, esto, por ejemplo, son los criterios sobre cómo yo puedo evaluar. Por eso les preguntaba acá y les decía, ¿cómo evalúo la facilidad de uso de una herramienta? Y en efecto, a través de la guía de este proceso metodológico, yo puedo ir evaluando cada una de estos criterios. Esto se lo logra, como decía Eric, a través de un proceso de encuestas. Ahí ya existen algunas preguntas preestablecidas sobre cada uno de estos criterios. Y luego lo importante de todo esto es llevar matemáticamente y estadísticamente, yo puedo llevar esta eh, esta evaluación de la facilidad, de la intención, del comportamiento, todos esos criterios, yo los puedo validar estadísticamente. Entonces, no solamente me quedo con criterios cualitativos, porque yo le puedo decir a mi usuario, ¿qué le pareció la aplicación? ¿Está buena, bonita o mala? O sea, yo puedo decir buena, pero buena eso sigue siendo un criterio un poco subjetivo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si es que en algún momento a nosotros nos toque evaluar la facilidad de uso de una herramienta de software, lo podamos hacer. Primero, una propuesta metodológica. Y lo segundo, esta propuesta metodológica, la evaluación de cada criterio, se lo puede hacer de una manera cualitativa, pero también cuantitativa. De tal manera que todos los resultados que nosotros obtengamos a partir de las percepciones de uso de las aplicaciones, nosotros eso lo podemos llevar a una valoración estadística. Entonces, ahí es donde la técnica aparece y donde yo puedo decir matemáticamente, ¿sabe qué? La aplicación que usted tiene, la fuerza de ventas que usted tiene en la empresa TicTac para distribuir sus productos en los clientes que hemos evaluado o en los usuarios que utilizan la aplicación, realmente por ejemplo, puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Dependiendo de los valores que obtengamos de ahí. Eso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos tesis, hacemos bastante, porque recuerden que la idea no solamente es hacer un software que funcione, sino que ese software le ayude al usuario, más no le complique qué es lo que él tiene que hacer. Bueno, tenemos también otra ventaja del cómputo en la nube, es la calidad del servicio. Por ejemplo, esto es algo que se puede obtener bajo contrato con el proveedor. Acá también pueden aparecer todo lo que son los SLAs, los acuerdos de nivel de servicio con los proveedores, ¿no es cierto? El tema de fiabilidad, ¿no es cierto? Y también tenemos la parte de la gestión de externalización de TI. Esto básicamente se refiere al despliegue de cómputo en la nube que nos va a permitir manejar la infraestructura de computación, mientras el usuario netamente se enfoca en la administración propia del negocio. Esto también hace referencia a la escalabilidad que nosotros vamos a tener y también al mejoramiento y a la optimización de los recursos, apuntando, ¿no es cierto?, a los procesos más importantes que tenemos a nivel del negocio. Otra de las ventajas que tenemos aquí, por ejemplo, tiene que ver con el tema de un mantenimiento sencillo y a la continua actualización de los productos. Y también la baja barrera de acceso, es decir,
el hecho de que nosotros podamos disponer, ¿no es cierto?, de borrarnos, ¿no es cierto?, grandes capitales de inversión al momento de iniciar el negocio, pues eso también es una ayuda porque nos dedicamos netamente a pagar solamente por el uso de los recursos que nosotros vamos consumiendo a lo largo del uso de las herramientas. Bueno, ¿cuáles son los retos de la computación en la nube? Básicamente tenemos algunos. Unos, por ejemplo, van desde la perspectiva del rendimiento. Por ejemplo, algo que va a mejorar, yo creo que de manera significativa, el rendimiento de este tipo de servicios, obviamente, es el tema del mejoramiento de las infraestructuras de comunicación. Hoy en día, bueno, aquí en Ecuador está un poco más complicado, pero por ejemplo a nivel mundial, vámonos al caso más cercano, Colombia, ya por ejemplo Medellín y Cali, creo que es Cali la que ya tiene levantada toda la infraestructura necesaria para la implementación, por ejemplo, de las tecnologías 5G. Acá, por ejemplo, en Ecuador no se ha hecho absolutamente nada para eso. Y obviamente cuando tengamos mejores canales de comunicación, mejores velocidades en la transferencia de datos, menos latencia, eso también va a proveer, ¿no es cierto?, un mejor rendimiento o va a hacer que nuestras aplicaciones mejoren y obviamente eso va a abrir también mayores expectativas de uso, obviamente para los usuarios. El tema de seguridad y privacidad es también importantísimo, tomando en cuenta, por ejemplo, la cantidad de ataques o de ciberataques que se vienen presentando en los últimos años. De hecho, no sé si ustedes estuvieron presentes en la conferencia de la transformación digital. Se hablaba mucho de que, por ejemplo, el tema de ciberseguridad es uno de los ejes, de los 5 ejes, uno de los 5 ejes que se debe tomar en cuenta para la transformación digital de todos los negocios hacia esta nueva propuesta de trabajar, ¿no es cierto?, dentro de las plataformas digitales. Entonces, ¿eso qué quiere decir o qué es lo que a nosotros nos debería estar invocando? Es al hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos ahí, por ejemplo, un camino, una puerta donde debemos trabajar, por ejemplo, en la parte de especialización, en la parte de seguridad informática. Entonces, esa es una oportunidad y obviamente las personas que opten por ese tipo de especialización, obviamente se les va a abrir bastantes puertas a futuros, tomando en cuenta que es uno de los 5 ejes prioritarios en el tema de lo que es la transformación digital. También tenemos el tema del control. Esto se refiere básicamente a que los proveedores de cómputo en la nube tienen un control para la plataforma, lo que también esto ha preocupado a algunos departamentos de tecnología con respecto a los datos, ¿no? ¿Hasta qué punto se mantiene esa seguridad de la información, ¿no es cierto? Obviamente que se encuentra alojado en los proveedores. Por ejemplo, otro aspecto importante, el costo de ancho de banda. Entonces, lo que sí hemos venido experimentando en los últimos años es que a medida de que pasan los anchos de banda son mucho más fuertes, son mucho mejores y también los costos son mucho más bajos, ¿no? Eso es una buena perspectiva que se puede ir teniendo a futuro. Y el tema de confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, el cómputo en la nube no siempre va a ofrecer una fiabilidad durante largos periodos. Por ejemplo, han existido casos como por ejemplo en Google, en Facebook, hemos visto también, bueno, en Azure y en AWS no lo he visto, pero en Google sí, que han existido caídas, por ejemplo, de algunas horas sobre los servicios. Y quiera que no, eso también tiene bastante influencia o van a influir bastante desde la perspectiva de la confiabilidad, ¿no? Al momento de tomar una decisión y de alojar nuestros aplicativos ahí en la nube. Por último, vamos a hablar de las cómputos en la nube soportado por redes peer-to-peer. Esto, por ejemplo, es una nueva propuesta que se va generando. Recordábamos cuando hablábamos de las redes peer-to-peer, hablábamos de que teníamos redes superpuestas
que generalmente lo que hacen es sobre los canales de comunicaciones tradicionales, se monta una red, ¿no es cierto?, virtual sobre cada una de estas, tratando de acoplar o de unir diferentes nodos, ¿no es cierto?, al momento de trabajar. ¿Qué ventajas se ofrecen, no? A partir de este modelo de negocio, pues lo que se obtiene es, por ejemplo, escalabilidad, incremento en la capacidad de procesamiento, se puede tener un aprovechamiento de todo lo que es el ancho de banda, se mejora de manera significativa la tolerancia a fallas, se pueden tener mayores capacidades de almacenamiento, se puede hacer una distribución y balanceo en la carga del trabajo y también se hace una gestión de los datos sobre principios de privacidad de los mismos, ¿ok? Listo. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Preguntas, por favor? Ok. Listo. Entonces tenemos ya el primer tema visto. Bueno, el segundo tema, vamos a hacer esto. Me parece que ya casi hemos ocupado toda una hora hablando de esto. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver lo de multimedia distribuida. Vamos a hacer lo siguiente, los voy a poner para que lo puedan revisar ustedes. Para que puedan tener estas 2 horas completas para lo del proyecto. Si tienen alguna consulta, acuérdense que a ver, espérenme un minutito. A ver, muchachos. A ver, con ustedes, a ver, chicos, nuevamente. ¿El examen para qué día quedamos? Próximo viernes. ¿Y el proyecto quedamos para cuándo? Para el día lunes. Ya, pregunta, el día lunes tienen ustedes la vacunación también, ¿no es cierto? Sí, Inge. Pero en la mañana, ¿no? Sí, en la mañana. Ya, ¿y no será que les va a dar reacción? Porque ya no tenemos más tiempo, ese es el problema. Bueno, vivos, chicos, el lunes del proyecto, ¿ya? Por favor. Es más, sí les pediría de pronto, si es que quieren, hasta para que puedan descansar mejor un poquito, el día lunes, si gustan y si quieren, ¿tienen examen el lunes? ¿Algún examen o no? No, Inge. Ya. Si gustan, podríamos empezar incluso, bueno, a las 4 está bien, no hay problema. A las 4 haríamos la revisión del proyecto, no hay problema, ahorita que se me cruzó. Entonces, por favor, si se van a vacunar, procuren vacunarse en la mañana, ¿ok? Y por favor, vayan tomando por lo menos lunes. Por lo menos el domingo ya vayan tomando desde el domingo el paracetamol, por favor. ¿Ok? Acuérdense que la vacuna es la AstraZeneca y AstraZeneca también a veces es un poquito fuerte, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso al momento de presentar los proyectos. Listo, vamos a hacer eso. Y el examen el día de viernes. Ahorita me acordé de la vacunación. Listo. Entonces hagamos una cosa. Ustedes van a revisar el tema. El segundo tema lo van a revisar ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre ese tema, lo hacemos al final de la presentación de los proyectos, el día lunes. ¿Les parece bien? Sí. Para que ahorita puedan ocupar las horas para el proyecto. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Y si tienen preguntas de ese tema, igual ya les voy a subir la presentación. Ustedes me harían la pregunta el día lunes, conversamos si es que hay alguna duda, y si no, pues ya estamos listos para el día viernes, pero para el lunes sí o sí hacer la presentación de la entrega de los proyectos. Sí, acuérdense que es con una defensa, como siempre lo hemos hecho, entonces ya sabemos cómo vamos a trabajar, ¿ok? Dice. Ya, muchachos. Pregunta, ¿quieren que yo les haga ahorita mismo los grupos o ustedes se organizan con eso?
de manera autónoma. O yo ahorita les hago los grupos para que se vayan cada grupo a la sala. Nosotros mismos, creo, Inge. Listo. Ok, no se olviden del día lunes, entonces, del proyecto. No se olviden, por favor, de los entregables. No se olviden del código fuente. Por favor, no se olviden de entregar el informe, el manual de usuario. Bueno, ya los fuentes, el respaldo de la base. Y bueno, todo eso tiene que estar listo, por favor, para el día lunes, el día de la presentación. ¿Estamos de acuerdo? En un link está bien el código, ¿cierto? ¿Perdón? En un link aparte, porque no alcanzar todo. No va a alcanzar todo, pero lo pueden poner en la nube. Mejor háganse una carpetita y me comparten todos la URL de la carpetita donde tengan ya ustedes todo para yo descargar y sobre eso voy revisando, ¿sí? Sí, Inge. Ya, muchachos. Listo, entonces por favor pongámonos a trabajar y si tienen alguna duda yo me quedo aquí de pronto para solventar cualquier cosa. Pero empecemos a trabajar. Miren que les está faltando el 20% en algunos casos, en otros el 30%, en otros el 50%. Entonces, aprovechemos este tiempo, por favor. Inge, una pregunta. Dígame. ¿La prueba del viernes va a constar de una parte teórica y práctica o cómo va a ser? Sí, yo creo que va a ser teórica práctica. Todavía no he hecho el examen, pero es técnicamente lo que hemos visto, ¿no? La parte práctica de los servicios y la parte teórica de estos 4 temas que hemos revisado. Gracias, Inge. Ya, Daria, no hay problema. No sé si alguien tiene más alguna inquietud. Bueno, chicos, entonces a trabajar, por favor. Vamos a trabajar. Con todo, si es que por cualquier cosa, yo me voy a quedar aquí un ratito más. Por cualquier duda que tengan en los grupos. Del aplicativo, por ejemplo. Cómo están configurados los servicios, cuáles son las interfaces de cada uno de los servicios, cuál es la estructura de cada uno de los servicios, cómo está diseñado, por ejemplo, la parte o si es que están haciendo con alguna arquitectura, describir, ¿no? Cada una de los componentes de la arquitectura, describir básicamente las funciones principales del aplicativo. Ujú. Gracias. Eso mismo. Ok. Con JSON, con JSON. ¿Ya? Y al momento en que enviamos a guardar, sí, este es. Lo que pasa es que aunque nos devuelve la entidad, no guarda en la base de datos. Y ese es el Ya. problema que tenemos. Ya, ¿y ahí hicieron un debug del servicio? Eso no sabía cómo hacerle. Traté de, o sea, A ver, no hagámosle sé lo cómo hacerle. siguiente. A ver, ¿cómo estamos mandando acá el servicio? Ya, a ver, espérenme un ratito. Ujú. Podríamos probar. Ya, a ver, ¿tiene el WSF Client ahí en su computador? ¿Cuál? El WCF Test Client.
Este, Ajá. Ya, a ver, sí, entonces, ya, mándale a correr el servicio, por favor, pero ahora, sí, no, pero desde el IDE, por favor, desde el IDE de desarrollo. Eso, mija. Ahí mándele, ya. póngale iniciar. Ya, ahora revisemos la URL del servicio, que esté bien. O sea, esperen. Mm, Ya, una pregunta. El servicio se llama pedidos, ¿no? Guardar detalle. sí. Vamos al código fuente, por favor. Ya, vamos y póngale un punto de interrupción en el servicio. En el guardar detalle, pero en el servicio. Estamos en la interfaz. Ah, mm, Póngale en el servicio. Ya, ahí póngale un punto de interrupción. Ya, a ver, ahí, espérenme un ratito. Ahorita está corriendo, ¿no? sí. Este punto no se quiere poner acá arriba. Ahí Sí, sí. no hay problema. Ya. No hay problema. A ver, mande a guardar, a ver si es que se carga este detalle para ver qué es lo que está pasando. ¿Mediante el URL o mediante la aplicación? Por la URL también debería funcionar. Sí, pero, o sea, ya, aquí está la URL. Yo que es el pedido 1, producto 1 y la cantidad pongamos de 100 para que... estos, Ya, ya, ahí está. pero Y no se no está guarda, aquí instalando. está la base de datos y no guarda. Aquí tendría que salir alguno que tenga 100. Ujú. No guarda. A ver, espérenme un ratito. Pero el servicio está corriendo, ¿no? El de baja. Póngale en el código fuente aquí. Ya. Vamos acá un ratito donde dice... ahora vamos a ver si es que funciona esto. Vaya a depurar. Arriba en la pestaña depurar. Acá hay uno que dice asociar al proceso. Ahí, clic. Ya. Bájale, bájale. Bájale pasito, pasito. A ver, déjame. Ahí está. Cógele este que dice localhost 54.200. Sí. Y póngale, cógele ese, márquele Ya. esa línea, eso. Y póngale asociar. ¿Por qué no? Ahí me debería dejar. Póngale OK. Es que ese es el servicio que quiero. Nuevamente márquele. Póngale asociar. Póngale OK. Bájale, bájale. Bájale, 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 bájale. Bájale, bájale, bájale. No entiendo por qué se no me deja. No, bájale. Ya no hay más. No, ya no hay más. Súbale. Es que en teoría, ese es el servicio que está corriendo en Chromecast, perdón, en Chrome, En Avast está corriendo. ese navegador Avast. Ujú. Y póngale mándele a correr en el Google Chrome, no sé si es que... Ya voy a ver, pero... O sea, igual tendría que funcionar en la aplicación y en la aplicación tampoco funciona. De acuerdo. Ahí sí más. Ya. Vamos nuevamente a los procesos de... No, a los procesos allá. En el Visual Studio. Ciérrele y nuevamente.
Tendría asociar. Asociar el proceso. Bájale y busque. Tendría que cambiarle esto. Bájale. Sí, creo que tiene que inicializar con el otro. Aquí está. Ahí, póngale asociar. Aquí sí se asocia. Ujú. Ya, ahí sí mándele a ejecutar el servicio nuevamente. O sea, me refiero donde le está eso desde ahí. Ay, no pasó. Se pusieron varios errores, no se puede. Mm. 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 ¿Cómo más? Es que debería dejarme, a ver, déjeme ver. Déjeme intentarle acá, ¿ya? O sea, Dame un tris, yo voy a probar acá. Ahí vamos con... ¿dónde tengo esto acá? Mm. Aquí tengo el servicio. Entonces yo quiero... A este servicio quiero... Este... 55, 17. Ya. Ujú. No. Ujú.
A ver, vamos por acá. Ya, espérenme aquí, que aquí estoy, se me fue un ratito el internet. Aquí estoy, Dayan.